Bienvenidos al podcast Debates sobre la Agenda 2030. Hoy queremos saber más sobre los fondos de cooperación internacional y tenemos un invitado que los conoce perfectamente. ¿Te quieres presentar, Manuel? Pues soy Manuel Redaño, gerente del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional y también FANSI es miembro de la Confederación Estatal de Fondos de Cooperación con Foco. Por lo tanto, en la entrevista la hago en este doble rol, tanto como FANSI como con Foco. Nosotros trabajamos la agenda de los ODS antes de su nacimiento incluso, ya que a diferencia de los ODM, de los Objetivos de Desarrollo Mundial, aquí sí nos implicamos los ayuntamientos en el diseño de la estrategia. Comenzamos, por lo tanto, antes incluso del año 15, a tener incidencia a nivel global para que la agenda tuviera una mirada mucho más municipalista. Empezamos precisamente con la aprobación por parte de Naciones Unidas de la agenda en septiembre de 2015 a implicar a los ayuntamientos andaluces, hasta tal punto de acompañarlos en su agenda y en su implicación a nivel local, en la implementación de la agenda, la divulgación y conocimiento por parte de la población de lo que significan los ODS y el salto y el reto que eso suponía, y también en la tarea de las alianzas que tenemos en otros territorios a nivel global, principalmente en América Latina y en África, ¿no? Trabajando siempre con una mirada de cumplimiento de la agenda a nivel municipal. Y desde tu posición, ¿cómo ves el cumplimiento global de la Agenda 2030? Primero, es la agenda más ambiciosa a nivel global que se ha puesto en la mesa desde el nacimiento de Naciones Unidas. Yo creo que eso hay que ponerlo también como referencia. Se intentan trabajar aspectos muy complejos de la agenda global, atajar y atacar desigualdades que están establecidas en muchos siglos y se intentan trabajar, por lo tanto, materias de entrada muy complejas. Yo eso los quiero poner de referencia porque creo que a veces somos demasiado derrotistas. En segundo lugar, hemos tenido una pandemia global desde hacía casi un siglo que el mundo no se veía en una situación tan compleja a nivel de salud, que ha paralizado prácticamente 3 años el cumplimiento de la agenda. En esa situación, la agenda se cumplirá al menos en una parte proporcional importante. Se estima que en este momento al menos más del 15% de las metas, de las 169 metas, ya se han cumplido, por lo tanto va a haber un cumplimiento de parte de esa agenda, pero ya se habla abiertamente de que al menos un 25% no se va a alcanzar para 2030. Es decir, ya hay voces que llaman la atención sobre ciertos aspectos de la agenda que no se va a lograr resolver, y eso significará seguramente que tendremos que empezar a pensar en una posagenda, lo llamemos como lo llamemos una vez que esta fase finaliza. Quiero llamar también la atención a logros no tan visibles. El poner en común un mundo tan complejo y tan global como el que vivimos, a trabajar juntos en cumplir ciertos temas, ciertos retos que como humanidad tenemos por delante, como puede ser el cambio climático, el hambre o la educación en ciertos territorios. Yo creo que es muy llamativo esa capacidad de movilizar recursos, actores e implicar a la sociedad en general para alinearlos sobre ciertas agendas, ¿no? Temas tan globales y tan complejos como el cambio climático, yo creo que a través de los ODS se ha conseguido al menos que la población en general entienda lo que nos estamos jugando como humanidad, como sociedad, pues si no cumplimos esa agenda. Y yo creo que eso es muy relevante. Y no solo a nivel de los territorios, sino también de los actores. Haber implicado al sector público, el sector empresarial, el sector social, a trabajar juntos con una sola mirada, yo creo que son formas de cambiar la manera como abordábamos los temas hasta que llegó esta agenda nueva, ¿no? Y yo creo que eso va a quedar. ¿Y cómo crees que el tercer sector puede ayudar a cumplir la agenda y qué beneficios puede obtener de ella? El tercer sector es fundamental. Yo creo que a nivel sociedad, decía, es un reto global y por lo tanto todos los actores tienen que estar implicados. A mí me gustaría que estuviéramos más implicados todavía en los diseños de las políticas, no solo en la ejecución. Yo creo que hay todavía que aprender y dar un salto cualitativo por parte de todos. Yo lo demando en la parte de los gobiernos locales constantemente, que cuenten con nosotros no solo para actuar, sino también para planificar. En ese sentido, yo creo que el tercer sector tiene un papel muy relevante y debe de actuar movilizando a la sociedad en general y alineando temas que son comunes a cualquier país del mundo en que nos encontremos. Nosotros tenemos la suerte de vivir en un país que tiene ciertas condiciones
de calidad en la vida, pero hay países donde las personas lo están pasando realmente mal. Yo demandaría también en ese sentido, y conecto con la pregunta anterior, algunos sectores que no hemos visto bien reflejados por la realidad en la que vivimos en los ODS, como puede ser el mundo de la cultura o el tema de la migración, ¿no? Que es un tema ya que afecta al mundo global. Y las entidades del tercer sector, en tanto en uno como en otra materia, tienen mucho que decir y tienen una implicación muy relevante. Todo lo que tiene que ver con la planificación y la agenda, yo creo que es muy importante alinear y trabajar en un marco donde sabemos que otros actores que son complementarios a nosotros están actuando. Por ejemplo, el mundo de las universidades, que antes no lo mencioné, es crítico también. Y saber que todos estamos en esa misma agenda es relevante. El trabajar en un sistema donde se fomenta el multiactor y el multinivel, creo que también para el tercer sector es muy interesante esa implicación y esa participación en otras alianzas. Y algo que creo que los ODS también van a traer y también se va a quedar, que es la evaluación permanente y el análisis de los resultados, tanto a nivel global como a nivel individual, de los logros que estamos obteniendo en el marco de la nueva Agenda 2030. ¿Conoce experiencias en algún país donde haya beneficios concretos en el impulso de la agenda por parte del tercer sector? Nosotros, como te decía, somos una red de gobiernos locales e impulsamos sobre todo el papel del territorio, ¿no? De la gobernanza de los territorios. En esa gobernanza del territorio aparecen múltiples actores, entre ellos todo el tercer sector, que tiene una relación permanente y muy saludable, creo yo, con nuestros gobiernos locales. En ese sentido, hay muchos temas que en países muy concretos, que te puedo poner como ejemplo algunos de ellos, se han visto y se van a ver en corto plazo de tiempo. Por ejemplo, en Bolivia, con todo el tema de la economía circular, se ha hecho un trabajo brutal entre los gobiernos de Bolivia, tanto nacional, territorial, como la cooperación en general. Nosotros tenemos una alianza muy importante con la Federación de Municipios de Bolivia en este caso, y luego actores sociales que han ido contribuyendo a alinear y a movilizar la población en general. Y se está haciendo, como te digo, un trabajo muy importante. En Senegal, por decirte otro caso de algo parecido, o en Marruecos con todo el tema de la descentralización y el trabajo y los servicios públicos, por ejemplo, a población en el norte de Marruecos. Es un trabajo también muy interesante con la sociedad civil y los gobiernos locales. En el caso de Bolivia, ahí lo que ha habido era que había un problema de la gestión de los residuos sólidos, en el que se ha implicado el territorio en su conjunto, tanto los gobiernos territoriales, porque se ha trabajado en un marco estatal, con una planificación nacional, con un liderazgo muy importante de los gobiernos locales del país, ¿no? A través de la Federación de Municipios. Se han movilizado a los actores sociales de los territorios, generando un sistema de economía circular que ha fomentado la creación de empleo y empleos de cierta calidad, que antes eran empleos muy precarios y en economía sumergida o informal en casi todos los sentidos. Y esa alianza entre lo público y lo social ha contribuido a cambiar un problema que había, que era la gestión de los residuos, con un componente medioambiental muy nocivo y muy dañino para el territorio, a convertirlo en una posibilidad de empleo a través de la cooperación al desarrollo y de las alianzas de los gobiernos locales de allí y los andaluces en este caso, ¿no? Yo creo que es un resultado que trabaja sobre un enfoque de un ODS muy concreto, o de tres en este caso, pero a la vez genera posibilidades a la población autóctona y local de generar un modelo de economía y de vida en el territorio, ¿no? Yo creo que ese tipo de alianzas son muy interesantes. ¿Qué consejos darías a las organizaciones que empiecen a trabajar ahora la agenda? Las entidades que se incorporen ahora van un poco ya en la fase final, ¿no? Estamos, como diríamos, ya casi como rematando, ¿no? Quedan 5 años prácticamente, 6, para el cumplimiento del objetivo que se marcó Naciones Unidas. Como digo, habrá partes que no se van a alcanzar con certeza, otras se lograrán y habrá que evaluar los motivos de los no cumplimientos y de los resultados generales que se han planteado. Las entidades que lleguen ahora, yo creo que lo primero que tienen que adquirir conocimientos sobre la agenda, formar a sus equipos. Por ejemplo, FANSI da mucha oferta de formación en muchos campos. La agenda es muy variada. Yo diría que no abarquen los 17 objetivos, no sean ambiciosos, sino que se concentren en su expertise, en sus conocimientos, en sus áreas de competencia,
donde se vean más cómodos, intenten a partir de ahí analizar sus entidades y lo que pueden sumar en el marco de la agenda y alinear sus políticas. En ese sentido, la planificación y la evaluación es interesante porque nos permite ubicarnos de manera correcta. Yo creo que hay herramientas, hay actores que tienen expertise y se pueden integrar. Nosotros tenemos una red de entidades colaboradoras muy importante en FANSI que nos nutrimos unos a otros, tanto de ofertas, por ejemplo, de formación o de estudio, de documentación que permiten trabajar mejor, con más calidad, con más impacto. Y luego yo creo que también hay mucha tarea que es vertebrar la agenda, ¿no? Que no tiene por qué irse a cumplir un objetivo concreto. Por ejemplo, los temas de divulgar la agenda entre la población en general es muy relevante. La ciudadanía es el gran protagonista de la agenda y tiene que ser el centro de la agenda y todavía hay que dar un reto importante por cumplir, activar a la población también, hacerla cómplice, no solo que tenga conocimiento, sino que sea parte de la solución. Por ejemplo, antes hablábamos de los residuos, ¿no? En nuestro caso, en nuestro país, todo lo que tiene que ver con el reciclaje, con el tema de gestionar los residuos en el ámbito doméstico para que los impactos sean menores, cosas de este tipo, todo el trabajo en género, en pobreza, en educación, en salud, las entidades que trabajan en esas materias yo creo que tienen mucho que aportar todavía en la agenda y sobre todo eso, y enfocar bien tu capacidad, tu conocimiento y tu expertise e intentar eso, volcarlo para la parte de la agenda que más te afecte. Permanentemente hay ofertas formativas en el sistema y la verdad que es una manera de acercarte a la agenda para este tipo de entidades en general o de personas en particular. Hay veces que hay inquietud y la gente no sabe muchas veces cómo ayudar. Tiene la voluntad, pero no sabe cómo incorporarse a la lógica muchas veces incluso nuestros palabras, por decirlo así, expulsan, ¿no? Porque hablas con una terminología y demás que es como muy del colectivo, ¿no? Y hay que tener también la empatía de permitir que gente que no son de nuestro entorno puedan contribuir también y acercarse. Y para finalizar la entrevista, queríamos preguntarte cuál es tu ODS favorito. Cuéntanos por qué. Por la misma idiosincrasia que tiene Fancy o Confoco, para nosotros el objetivo más interesante y donde más nos volcamos es el objetivo 17, el de las alianzas. Pensamos, como he dicho en algún momento de la entrevista, que todo lo que tiene que ver con generar un modelo nuevo de relaciones, de construcción de una sociedad diferente y de compartir roles entre los actores públicos, privados, sociales, universitarios, etcétera, yo creo que eso se va a quedar, esa nueva mirada sobre cómo abordar los retos de la humanidad van a tener otra metodología y otra manera de abordaje, y yo me quedo con el objetivo 17.